Ok, buenas Buenísimo. tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos estén viendo. Les damos la bienvenida a otro evento más de la Asociación Micófila del Ecuador. Para darles una introducción a quienes no han estado por acá, bueno, somos una asociación que tiene como misión el promover el intercambio del conocimiento y el cuidado de los ecosistemas a través de las actividades integrales y la educación en micología y ciencias afines. La mayor parte de nuestros eventos es gratuita y los que no tienen un pequeño aporte para poder seguir, para poder ayudarles a los guías, por ejemplo. Entonces, así nos vamos moviendo. Tenemos como visión también el ser una asociación en capacidad de tomar acción y ayudar a través de mecanismos pacíficos que involucran la cooperación con otros organismos y la restauración del tejido social. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles a nivel mundial, entonces es momento de andar colaborando con mucha gente. Entonces, bueno, con esto dicho, quiero lanzar esta convocatoria, contarles que se viene el Congreso Latinoamericano de Micología. Es un congreso muy importante para los latinos. Así como este congreso, hay congresos en las diferentes regiones del planeta, también hay el Congreso Internacional, pero esta vez el Congreso Latinoamericano nos toca en Ecuador. Entonces, como anfitriones, Em, y desde la asociación queremos lanzar esta convocatoria que tiene como objetivo también el permitirles, darles una oportunidad a personas que nunca han ido a este tipo de congresos para ayudarles a gestionar este congreso. The cloud. Dame un segundo. Ok. ¿Qué Entonces fecha es vamos el a Congreso? tener. Perdón. Del 1 al 4 de septiembre, vale, no lo había visto. Ajá, ahí están las fechas del Congreso. Aquí en la esquinita superior izquierda también está la página web del Congreso por si se quieren dar una vueltita. Van a ser dos premios. El primer premio es el registro al Congreso más $100 para que los puedan usar para transporte, alimentación, estadía. Y el segundo premio es un registro al Congreso. El cierre de la convocatoria va a ser el 1 de marzo a las 11:59 p.m. ¿Sí? Déjenme mutearles porque luego los escucho por ahí. Sí, aprovechemos a decir a la gente que no se haya muteado, por favor, muteen sus micros para no Sí, intervenir. sí. Entonces, los requisitos, y esta vez es una convocatoria dirigida para ecuatorianos, van a enviar su currículum vitae, una carta de intención de participación en el Congreso y una carta de recomendación que tiene que ser enviada por la persona que les recomienda, ¿sí? Como para nosotros, como una asociación, es importante irles entrenando a los chicos, ir desarrollando su currículum vitae. No quiero que se inventen cosas. La idea no es que pretendan ser lo que no están haciendo. em, no sé. La idea es que sean muy reales y que nosotros como asociación podamos irles orientando en ir creando, en ir desarrollando su currículo para que ustedes después puedan ir aplicando a a tener otras aplicaciones, etcétera, para que vayan desarrollando su carrera. En la carta de intención pueden preguntarle a ChatGPT qué es una carta de intención, pueden pedirle ayuda, sí, pero también tomen en cuenta que el cerebro es un músculo y los músculos que no se entrenan se atrofian, entonces necesitamos que también todo este tipo de cosas las intenten hacer ustedes mismos y con nosotros vayan recibiendo esta retroalimentación. Con eso dicho, también em, invitarles a la siguiente sesión, que es el 2 de febrero, con el organizador del Congreso, el presidente de la Asociación Latinoamericana, que hoy por hoy es Paul Gamboa. Entonces, nos vemos el 2 de febrero y si quieren saber más sobre nuestros eventos, no se olviden que pueden ser parte de la asociación. Y con eso dicho, le doy el paso al Javi. Y ahí estaremos comunicando si existen dudas, si algo no quedó claro, ahí podemos seguir conversando. Con eso le paso a Javi. Ok. Voy a Ah, compartir la pantalla con tu permiso, ¿vale? sí. Entonces, con ustedes, les doy la introducción a Javier Merino. Javier es divulgador micológico, creador en el 2019 de Sport World,
con un canal de YouTube llamado Sport World. Y aquí eso, también fundó Mi Colegas en el 2019. 2019 fue un año muy movido para Javi. Em, en el 2020 se crea el encuentro de Mi Colegas, el primer encuentro de Mi Colegas en Quito. En el 2021 el evento online SportLink, las jornadas micológicas en diferentes puntos de la geografía de España desde el 2019 y más recientemente el encuentro internacional en Mar de Plata, Argentina, con el nombre Mar del Fungi, el, en el 2024 y Mar del Fungi 2025. Varias actividades en congresos, encuentros micológicos, eventos, talleres de cultivo y muchas otras actividades relacionadas con la divulgación. Les recomiendo que chequen el canal de Sport World si no lo han hecho. Em, Ahí van a encontrar un montón de recursos con respecto, sobre todo, al cultivo de hongos. Y con eso sí, Javi. Iba a poner aquí a, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas estas personas lindas que están aquí al otro lado de la pantalla. Agradecer que hayan asistido. Gracias sobre todo también a la Asociación Micófila del Ecuador por haberme invitado, que siempre es un gran honor. Y bueno, y grandes amigos que tengo allí. Bueno, veo que también hay gente aquí participando, le gusta pintar. Eviten, porfa, hacer pintaditas en la presentación, porque así es mucho más llevadero. Así no me entretengo. Que yo soy una persona, además, que por lo general soy bastante volátil y me suelo distraer con el vuelo de una mosca. Así que, bueno, como les pedía ese favor, agradezco que me lo hagan. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Esta presentación la he titulado Lo que debes saber antes de montar un laboratorio en casa. Y bueno, la verdad es que son un montón de cosas las que tenemos muchas veces en mente. Incluso a veces lo que nos ocurre también es que tenemos... sí, les voy a pedir también que muteen los micros a las personas que no le tengan muteado. Vamos a hacer una pequeña visión, un poquito de lo que nos suele ocurrir muchas veces cuando pensamos en montar un pequeño laboratorio en casa. Yo soy el primero que ha cometido todos los errores posibles y más. Entonces, como pueden ver, el problema no está en cometer errores, sino en saber el porqué de lo que hemos cometido y cómo subsanarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos pasa hoy en día, sobre todo con el tema de las redes sociales? Que tenemos un montón de información, bueno, ahora con la inteligencia artificial ya ni hablamos, que muchas veces es de dudoso criterio y de dudosa procedencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues informarnos bien, estudiar muy bien nuestra situación, ¿vale? Y no dejarnos guiar muchas veces pues, por lo primero que vemos, cualquier setup espectacular que ves ahí, yo qué sé, pues alguien que tiene ahí una campana de flujo increíble y bueno, si tú nunca has usado una campana de flujo laminar, no es que la necesites comprar ya para poder comenzar. O sea, como les digo, tener un criterio es muy, muy, muy importante. Tener información es muy importante, pero sobre todo tener claras las ideas es aún más importante todavía. Por eso dejo aquí también este meme que me hace mucha gracia y es que mucha gente dice, bueno, voy a comenzar un cultivo, pero ni siquiera ha probado con un kit en su vida, o sea, son realmente primerizos, entonces no quiere decir que no les vaya a salir bien, es simplemente que necesitan toda esa base de conocimiento para poder tomar decisiones adecuadas y que les vaya bien en esta profesión y no se desanimen, que a veces nos pasa mucho que nos desanimamos cuando nos salen contaminaciones, cosas que ya les digo que son muy normales. Entonces, nuestro objetivo es entender en qué consiste un laboratorio. Pensar antes de copiar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Comenzar siempre con sentido, ¿sí? Adaptarlo a nuestra realidad. Si vivimos en un espacio en el que tenemos libre solo una cocina, bueno, pues la cocina es un espacio también adecuado para trabajar, tomando obviamente unas determinadas medidas de precaución. Entonces, ¿qué es un laboratorio doméstico? Pues no deja de ser un espacio que vamos a adaptar para poder trabajar con micelios y poder repetir este proceso, que sea repetible, que tenga repetibilidad en el futuro, ¿de acuerdo? No es que vayamos a evitar errores, es que cuando nos ocurran esos errores necesitamos entenderlos para poder corregirlos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante que tengan claro ese punto. Es un espacio de aprendizaje continuo, ¿de acuerdo? Cosa no es un laboratorio doméstico. Bueno, lo primero que no elimina la posibilidad de contaminaciones, ¿de acuerdo? Van a estar ahí. Pero sí, lo que vamos a hacer es ir practicando y mejorando nuestras técnicas para
ir reduciendo esta posibilidad de contaminación prácticamente a cero. Y se puede hacer, de hecho se hace. Toda la vida se han cultivado setas y hongos y bueno, las campanas de flujo laminar han empezado a aparecer en las últimas décadas. Antes no había nada de eso, o era muy difícil de conseguir. Entonces, háganse la idea de que antes se hacía todo con mecheros. De hecho, conozco gente que hasta hace muy poco ha seguido trabajando con mecheros en sus emprendimientos y les ha ido realmente bárbaro. ¿De acuerdo? Entonces, tengan claro que no es un laboratorio doméstico, no es industrial. O sea, no esperen hacer toneladas de micelio, porque no es su objetivo, ¿de acuerdo? No es perfecto, va a tener muchas pegas y muchos problemas, ¿vale? No va a eliminar la posibilidad de contaminación, pero lo que no sustituye, por supuesto, es el criterio que tengan ustedes. Si quieren llegar a un objetivo de poder trabajar, hacer una clonación, por ejemplo, de un hongo, se puede hacer en una cocina perfectamente, pero hay que tomar una serie de precauciones que vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a buscar es el espacio donde vamos a trabajar. Espacios que podamos tener accesibles en nuestra casa, pues la cocina suele ser el sitio más habitual, porque además es donde comemos, con lo cual se supone que debería ser el sitio más limpio de la casa. Muchas veces tenemos la idea equivocada de que es el baño, y no, queridos, el baño no es el lugar más adecuado, más bien todo lo contrario. O sea, por ahí lo que pasan son muchas contaminaciones. Entonces siempre mejor la cocina o un armario tipo vestidor, de estos armarios empotrados que por ahí son muy profundos y podemos adecuarlo para meter una pequeña mesita, una pequeña, una Steeler Box, una cajita en la que podamos meter las manitas y trabajar. ¿De acuerdo? Siempre se pueden encontrar cosas para poder adaptarlo. O incluso un trastero o un cuarto bajo escalera, que también son espacios que por ahí en muchas casas suelen aparecer y bueno, pues les podemos adaptar de alguna manera para dejarlos diáfanos, poder limpiar bien y poder trabajar de forma adecuada. Entonces, ¿cuál es una de las principales claves del entorno? La limpieza. La limpieza es lo más básico. Y no es algo que sea puntual, no es que algo que tenga que hacer un día en un momento adecuado, no, no. Es una rutina, es algo que voy a tener que hacer siempre. Es decir, no es que quede bonito, o sea, no es que necesite tener un setup precioso, sino que sea funcional realmente. Que si voy a tener un mechero, le voy a tener delante la zona de trabajo, tener cuidado con la llama, que haya sitios que no se pueda prender, que no pueda echar a arder, cuidado con el uso de alcohol, aerosoles ni hablamos. Entonces, mucho cuidado con el fuego, sobre todo, ¿de acuerdo? Y muy importante lo que les decía, ¿no? La limpieza no es algo puntual, es una rutina que vamos a tener de forma habitual, antes y después de trabajar. Entonces, si trabajas hoy y no vuelves a trabajar hasta dentro de 3 meses, pues ya no, vas a perder esa rutina, esa constancia que necesitas para poder desarrollar bien estas habilidades. Entonces, importante practicar de forma habitual, ser constante, tener orden y, por supuesto, mucha limpieza. Limpiar superficies, suelos, paredes y, por supuesto, todo el equipo que vayamos a utilizar. ¿Cuál es el equipamiento mínimo, básico para poder comenzar? Bueno, esto es un poco relativo, ¿vale? Pero yo os cuento un poco desde mi perspectiva lo que creo que puede ser para poder trabajar y practicar una micología que sea real en vuestra propia casa, ¿vale? Aquí están los cimientos y, por supuesto, lo que vamos a necesitar de base son material biológico e insumos. Material biológico de calidad si queremos reproducir hongos para poder desarrollarlos en casa, siempre vamos a buscar cepas que sean de calidad. No vamos a ir, yo que sé, a clonar el típico, bueno, ojo, esto ya para cuando ya vamos a producir hongos, pero si estamos practicando, perfectamente podemos ir a por una bandeja de hongos al supermercado y practicar con ellos desde ahí, a hacer clonaciones, a ver cómo se desarrollan los micelios, puede ser apto. Pero tengan en cuenta que esos micelios no son de buena calidad, ¿de acuerdo? Las cepas que nosotros necesitamos, normalmente hay que adquirirlas en laboratorios que se dediquen precisamente a eso, ¿sí? Entonces, primero, una mesa lisa, una buena superficie de trabajo. No hace falta que sea de acero inoxidable, como las que tenemos en los laboratorios. Puede ser perfectamente una mesa de melanina o plástica, da igual. Caso que sea lisa y se pueda limpiar correctamente. Que no tenga ni hendiduras, ni tenga relieves, ¿de acuerdo? Donde se pueda quedar ahí algún microorganismo y echarnos a perder el trabajo. Obviamente lo vamos a limpiar todo siempre con alcohol de 70, que es nuestro gran aliado para poder limpiar superficies. No escatimen en limpiezas.
Cuando trabajo me estoy dando alcohol en las manos continuamente. Cada vez que saco las manos de la zona de trabajo me doy alcohol en ellos. Es una costumbre que tienen que tener, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas necesitamos? Una olla a presión, obviamente. Si tenemos una olla a presión en casa, la que usamos para cocinar, pues es perfectamente válida. Lo único que tenemos que tener en cuenta los tiempos. ¿Por qué? Porque la temperatura objetivo que nosotros trabajamos habitualmente son 121 grados centígrados. Entonces, eso lo conseguimos cuando llegas a los 15 psi de presión, pero una olla común posiblemente no llegue a esas presiones, con lo cual la temperatura va a ser más baja. A lo mejor ronda los 110, 112 grados, 115. Entonces, ¿qué ocurre? Que los tiempos de esterilización van a aumentar, ¿de acuerdo? Esos 20 minutos que nosotros damos para, por ejemplo, hacer un medio líquido o un medio sólido, medio de cultivo, pues no van a ser suficientes con este tipo de ollas. Vamos a tener que poner un tiempo mucho mayor. Para asegurarnos, pues ponemos el doble, 40 minutos, ¿de acuerdo? Importante también tener un mechero o una hornalla o quemador de gas, llamémoslo como queramos. El de la misma cocina de gas es válido, es un espacio muy bueno de trabajo, porque la llama al arder crea en su entorno un espacio limpio en el que nos permite trabajar con cierta asepsia, ¿de acuerdo? Más cosas que necesitamos. Pues obviamente, si no tenemos placas Petri, podemos empezar con los típicos botes de cristal de conservas. Estos son válidos. A lo mejor este es un poco grande, pero bueno, si yo he hecho una cantidad mínima de medio de cultivo aquí abajo, pues voy a tener una placa de Petri enorme, ¿vale? Pero que es funcional al fin y al cabo. Entonces, para hacer nuestras pruebas nos va a valer. Luego ya se irán comprando, yo qué sé, estas placas, por ejemplo, cuadradas, milimetradas, que son preciosas para echar cálculos de cómo crece el micelio, pues son fantásticas. Pero no vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con cosas más básicas. Y luego también otra cosa que vamos a necesitar es un bisturí, una cuchilla, un cúter o algo que obviamente podamos flamear en la llama, ¿de acuerdo? Porque es muy necesario, si no tenemos un bisturí, que es algo que es relativamente barato de conseguir, pues siempre podemos apañarnos con otros instrumentos que tengamos por casa. Pero es muy importante eso, siempre que lo podamos flamear, que tenga unos principios mínimos de asepsia, ¿de acuerdo? También a la hora de cerrar placas de Petri, si ya tenemos placas de Petri, pero no queremos invertir un montón en parafilm, porque esto que tenemos por aquí, aquí me lo he traído. Esta cajita de parafilm es maravillosa, pero esto es carísimo. Entiendo que para mucha gente gastarse 80 o $100 en un paquete de parafilm, pues puede ser una inversión alta si ni siquiera sabe qué continuidad va a tener en esta afición, que inicialmente va a ser una afición. Entonces podéis comprar cinta micropore, por ejemplo, cinta microporosa, la que se usa para temas médicos, esa es válida, ¿sí? Entonces pueden usar esa perfectamente para ahorrar un poquito en los cultivos. Al igual que con los medios de cultivo también, pues bueno, lo suyo es que sean medios de cultivo basados en agar, pueden encontrar un montón de recetas del PDA, el MEA, MIA y etcétera. Hay un montón de medios de cultivo. Si los hacen en casa, pues siempre les va a salir más barato, por supuesto. Se compran un paquetito de agar. El agar es muy importante porque es un gelificante de origen vegetal que vamos a necesitar para darle consistencia a los medios de cultivo. Y digo que tienen que ser de origen vegetal porque mucha gente a veces dice, bueno, ¿puedo usar gelatina o grenetina? Bueno, pues la respuesta es que no, porque al menos para los hongos que nosotros queremos crecer no va a valer, porque nuestros hongos degradan materia orgánica de origen vegetal. Entonces, si usamos grenetina, que es de origen animal, que normalmente es de tendones de vaca, huesos, etcétera, no nos va a servir, ¿de acuerdo? Ese colágeno. ¿Cómo podemos ir mejorando nuestro equipamiento? Bueno, pues podemos ir añadiendo de a poco cosas que nos permitan trabajar más cómodos y con un poquito más de control sobre el ambiente, sobre todo. Entonces, ¿cómo podemos dar nuestro primer salto de calidad? Con una SAP. Stiller Box, que significa caja de aire quieto, si no estoy mal, perdón por mi inglés que es pésimo, pero eso nos va a dar un espacio, por lo menos, donde tengamos controlado el ambiente. En esa cajita de plástico en la que nosotros vamos a poder meter las manos, la vamos a poder limpiar antes y después de usarla y vamos a tener siempre trabajando con movimientos lentos. No vayamos con prisas y creemos corrientes de aire que no nos interesan, ¿de acuerdo? Es importante siempre trabajar seguros, pero a un ritmo más lento. Entonces, tanto la SAP como el uso ya de agares más técnicos, como puede ser, por ejemplo, este saboroz destrozado con cloranfenicol, ya nos vamos a medios de cultivo que tienen
tienen antibiótico y además el cloranfenicol es un antibiótico que soporta el autoclavado, con lo cual en eso nos va a dar también un plus para, sobre todo a la hora de depurar cepas, nos va a venir bastante bien para evitar contaminaciones. Entonces, bueno, eso es algo que con el tiempo vamos a ir adquiriendo esos medios de cultivo más técnicos que nos van a ayudar a mejorar, a profesionalizar sobre todo el trabajo con cepas. Una vez más, insisto, lo de las cepas de calidad, porque creo que es algo importante, que muchas veces la gente dejamos de lado el tema del trabajo de laboratorio y es muy importante, sobre todo si queremos abarcar todo el proceso de cultivo desde el inicio, pues es importante esto, que las cepas las consigan de un lugar con buenas referencias al menos, ¿de acuerdo? Y luego también otra cosa que podemos adquirir o montarnos o fabricarnos nosotros mismos es una incubadora para cuando nosotros hagamos placas de Petri o platos Petri con medio de cultivo y con micelios, pues que estos crezcan a la temperatura adecuada para cada especie. Entonces, que nosotros podamos modular esa temperatura y mantenerla en el tiempo nos va a ayudar a que se expanda el micelio muchísimo más rápido, ¿de acuerdo? El control térmico va a marcar la diferencia a la hora de incubar. Si la tenemos a temperatura ambiente, pues lo mismo nos tarda, qué sé yo, con las fluctuaciones diarias, puede tardar el doble de tiempo o incluso echarse a perder porque las contaminaciones ganen la batalla por tiempo, ¿de acuerdo? Luego ya el siguiente salto que daríamos ya para acabar de profesionalizar sería ya meternos en una buena campana de flujo laminar y un buen autoclave. Aquí podríamos extendernos largo y tendido, pero bueno, creo que la diferencia de precio es abismal, obviamente, porque estamos hablando de incluso modelos de 6.000, 10.000, 12.000 dólares, son bastante caras, incluso más, dependiendo del país en el que se encuentren. Y bueno, por lo general, claro, son trabajos, son espacios muy cómodos para trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a tener todo desplegado sobre la mesa, sin necesidad de andar todo el tiempo limpiando tanto como lo podemos hacer quizás en una SAP o incluso con mecheros. Entonces, en ese sentido nos va a dar un poco más de comodidad. Pero, como les digo, trabajar sin campana de flujo laminar se puede hacer y de hecho es necesario para dominar bien las técnicas. Cuando han pasado de usar, como les digo, con llama o directamente con una SAP, ahí sí podrían plantearse adquirir una campana de flujo porque ya tienen la destreza y tienen la medida acogida a su espacio de trabajo. ¿De acuerdo? O sea, por comprarme una campana de flujo laminar no me va a quitar el riesgo de contaminación si no sé manejarla adecuadamente, que es a lo que voy. Por eso mucha gente que apenas ha empezado en este mundo se obsesiona o nos obsesionamos, que a mí también me ha ocurrido, con intentar controlar el ambiente al máximo. Y bueno, al final son pequeñas prácticas que tenemos que hacer y que dejamos de lado muchas veces ese entrenamiento tan importante, ¿de acuerdo? Y entonces, seguimos escalando el laboratorio. ¿Qué más cosas tenemos además del flujo laminar? Bueno, pues ya podemos plantearnos comprarnos un autoclave, ya sea uno de estos pequeños de 18 o 24 litros, que para medios de cultivo o para grano está muy bien, pero claro, para sustratos se nos van a quedar un poco cortos. Entonces ahí ya podemos ir a un autoclave más grande o incluso prepararnos algún tipo de máquina para pasteurizar. ¿De acuerdo? Que también está bien. Hay un montón de métodos. Alguno pensará, también puedo usar el choque de pH, el choque alcalino. Bueno, pues también podrías usarlo. Depende para qué. Esto es como todo. Pero bueno, partiendo como de una idea un poquito más global, estaríamos hablando de eso, de adquirir un pequeño autoclave al menos para los medios de cultivo. Más cosas que podemos usar para controlar el ambiente, pues las típicas máquinas de ozono, como esa que os enseño ahora, como la que tenéis en la imagen, estas que son de descarga. Realmente lo que hace es, tiene dos plaquitas, digamos que van pasando rayos eléctricos e ionizan el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces esta ionización hace que el oxígeno se separe, otra vez ese O2 que tenemos en nuestra atmósfera, se separe en dos moléculas, en dos átomos de oxígeno, perdón, esa molécula, y entonces, como es muy inestable, necesita unirse inmediatamente para poder estabilizar con otro O2, entonces se forma O3, que sería ozono, ¿de acuerdo? Este ozono es altamente oxidante, es un excelente desinfectante de ambientes, ojo. No vale para esterilizar o para desinfectar sustratos, no, porque no tiene poder de penetración. Al igual que ocurre también con la luz ultravioleta. Las luces UVC o VC, que llaman en otros países,
Este tipo de lámparas son lámparas también de descarga, ¿de acuerdo? Es importante que vean la longitud de onda. Ese es el punto crucial. Normalmente suele estar alrededor de los 254 nanómetros. Esa sería la longitud de onda en la que el efecto biocida es mayor. Entonces, creo que son 253,7 exactamente. Pero bueno, 254 nos puede valer. ¿De acuerdo? Importante esa longitud de onda. Y por supuesto, tanto con el ozono como con la luz UV, nunca estén presentes mientras que se esté haciendo el ciclo, ¿de acuerdo? Ni respiren el ozono ni estén presentes delante de la radiación ultravioleta, pues porque es acumulativa. Además, nuestra piel tiene memoria, va acumulando esa radiación ultravioleta y al final pues te puede crear un cáncer de piel, melanoma u otro tipo de lesiones. Entonces, tengan mucha precaución y mucho cuidado a la hora de utilizarla. Un consejo que les doy es, por ejemplo, tener un típico relojito de temporizado. Le ponen 10 minutos, ¿de acuerdo? Se van de la sala y vuelven a los 15 minutos para cuando ya no esté activa la luz ultravioleta. Eso también sería importante que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Y bueno, además de una incubadora que ya hemos comentado que es algo bastante interesante para obtener buenos resultados a la hora de incubar nuestros micelios, otra cosa que también podríamos tener, muy importante, sería un frigorífico. ¿Por qué el frigorífico? Pues porque nos va a ayudar precisamente a conservar nuestras cepas. Ojo porque hay cepas que a 4 grados centígrados, que es una gran mayoría, hay algunas que no van bien a esa temperatura. Entonces, infórmense muy bien cuando compren una cepa de un hongo de una especie en concreto, a ver si aguanta esas temperaturas o cuáles son las que necesita para mantenerse en el tiempo lo más estable posible. ¿De acuerdo? Porque los micelios no son eternos. Existen otros medios de preservación, como la liofilización con algunos entomopatógenos, o por ejemplo también la criogenia, ¿vale? Los viales criovirales, pues eso también, lo que pasa es que no está al alcance de todo el mundo tener un equipo para tenerlo en nitrógeno líquido a -196 grados. Muy complicado y muy caro. Entonces eso se lo dejamos a las grandes empresas, ¿de acuerdo? Y luego aquí sí, ya pueden empezar a comprar insumos de mayor calidad. Si usan placas de Petri de vidrio, pues está muy bien. Si las usan de polipropileno, que también son autoclavables y reutilizables, está bien. Si las usan desechables, también está bien. Pero aquí ya sí tienen que empezar a adquirir parafilm, por ejemplo, para poder sellar adecuadamente las placas y que tengan un punto más profesional. ¿Sí? Y aquí vamos con los errores frecuentes. Esto es algo que todos hemos cometido alguna vez, ¿vale? Pero siguen pasando. Yo los veo muchas veces en todos los cursos que doy. Ahora el 30 y 31 de enero tenemos un par de cursos de fundamentos de cultivo y de técnicas de laboratorio, que bueno, ahí en los perfiles de Instagram o Facebook seguro que les pueden ver si les interesa y si no me escriben. Tardo en contestar a veces, pero siempre contesto a todo el mundo, así que no se preocupen por eso. Como les decía, a veces estos errores vienen por entender el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces a lo mejor nos compramos, ponía antes el ejemplo de campana de flujo, a lo mejor es muy grande ese ejemplo, pero bueno, pongamos que compro agar técnico, ¿de acuerdo? Compro un medio de cultivo, compro, por ejemplo, PDA, que ya viene preparado, el fabricante me dice las cantidades que yo tengo que utilizar, está todo muy bien, pero no tengo bien interiorizado cómo es el proceso de autoclavado, no tengo práctica rellenando placas, no tengo práctica sellándolas, entonces todo eso es necesario adquirirlo antes de dar el siguiente paso, antes de comprar otro tipo de insumos. Otra cosa que nos suele ocurrir mucho es no registrar los procesos. Incluso tampoco registramos nuestras propias cepas. O sea, muchas veces decimos, bueno, como las he hecho hoy y me acuerdo, pues todo este taco de placas que tengo aquí son Pleurotus de Yamor de la variedad Valentine que he hecho hoy, porque me acuerdo. Pero es que dentro de un mes no te vas a acordar, querida, querido, queride. No te vas a acordar de qué es eso. Entonces, es muy importante que cuantos más datos pongan, mejor. Que pongan el medio de cultivo que es, cuál es la cepa, la fecha en la que se ha realizado ese trabajo. Al menos la fecha y la cepa creo que es lo mínimo. ¿Sí? Y luego, pues como les digo, todo dato que tengan a mayores es muy bueno. También pueden probar a grabarse. A ver, se graban ustedes mismos, se ponen el celu, el teléfono en un lado y se graban a ver cómo hacen el proceso para detectar posibles fallos. Lo mismo, pues eso, alguna vez no flameo el bisturí o qué sé yo, tengo las manos muy fuera de la zona segura de trabajo junto a la llama. Entonces, este tipo de cosas a veces
no somos capaces de verlas nosotros mismos. Entonces necesitamos o una segunda persona o grabarnos en vídeo para poder mejorar estos procesos. Otra cosa es no hacerse cargo de la realidad y frustrarse, que nos pasa también mucho. Decimos, jo, lo llevo intentando una semana y he hecho 50 placas Petri y me han contaminado todas. Bueno, no pasa nada. Lo importante es ver qué es lo que hemos hecho mal para que nos haya ocurrido eso y no frustrarnos, seguir trabajando. Es obvio que todas las veces no nos va a salir bien y seguiremos aprendiendo un montón de cosas a medida que nos vayan ocurriendo este tipo de desgracias maravillosas que nos enseñan, ¿de acuerdo? Y por supuesto no se obsesionen por el material. ¿Que no encuentra en Parafil? Bueno, no es el fin del mundo, ya aparecerá cuando tenga que aparecer, o ya encontrarán la forma de asociarse con más gente y hacer grupos de trabajo en los que puedan comprar insumos y les salga más barato. Hay mucha gente que lo hace así y funciona bastante bien, sobre todo para hacer pedidos al extranjero, a China o qué sé yo. Muchas veces traemos de ahí el material y bueno, pues este tipo de ayudas nos vienen bastante bien. Entonces, importante que el escalado que hagan de su zona de trabajo sea orgánico, no se salten pasos. Cada etapa la vamos superando de una en una sin querer correr más de lo que deberíamos porque nos podemos tropezar y al final dar dos pasos supone dar cuatro atrás luego. Entonces, vayan tranquilos, no se obsesionen, trabajen y van a ver que los resultados llegan al final. ¿De acuerdo? Entonces, lo que marca la diferencia es practicar continuamente para ir perfeccionando nuestras técnicas. ¿De acuerdo? Como les digo e insisto de nuevo, ese crecimiento orgánico que es muy necesario. Entonces, nuestros pilares básicos van a ser la asepsia, aquí en el trabajo, ¿de acuerdo? En la zona de trabajo, orden y limpieza es basiquísimo. Conservar nuestro material de forma adecuada para poder reutilizarlo en un futuro y que no se estropeen. Montarnos, prepararnos algún tipo de calendario. Por ejemplo, decir, bueno, pues todos los días uno de cada mes voy a hacer un registro de cómo está mi frigorífico, mi heladera, mi freezer de cepas. A ver cómo están todas, las voy mirando, si hay alguna anomalía la anoto, si veo que que el micelio envejece, lo anoto también, porque muchas veces a lo mejor simplemente ha creado unos metabolitos y no pasa nada, pero otras veces pues sí puede ser un problema, ¿de acuerdo? Importante también tener copias de seguridad cuando uno ya se va profesionalizando. Y cuando hablamos de copias de seguridad, hablamos de tener micelios en los que les podamos tener en envases adecuados, por ejemplo, slants o tubos Falcon, agar inclinado, lugares donde la boca es muy angosta, es muy difícil que entre la contaminación, o más complicado, y además es algo que no vamos a usar continuamente. Pero en cambio, si por ejemplo, yo que sé, imagínense que viene, qué sé yo, una pandemia, por ejemplo, que a veces pasa. Bueno, pues para que no pierdan todo el trabajo que han realizado, está bien que tengan estas copias de seguridad por si acaso en una temporada no pueden ir a rescatar esos micelios que tenían incubando. Como les decía, el método también es muy importante, cómo hacemos las cosas es algo esencial y por supuesto tomar registro de todos nuestros procesos también es bastante importante. Y bueno, aquí les dejo un poco de lo que es el ecosistema al que representa quien les habla, nuestras webs, mi colegas en España, la Micoteca en Argentina, el canal de YouTube, grupo de Facebook, TikTok, que me cuesta un montón, aunque creo que es algo hermoso para hacer, hay que adaptarse. Les dejo el correo electrónico por si tienen alguna duda y quieren escribir, pues, qué sé yo, por ese medio, ahí lo tienen también, y si no, también los proyectos en los que estoy involucrado también en Instagram, que son esos tres últimos. Con esto dejo de compartir la presentación. Muchísimas gracias, Javi. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Tenemos una pregunta en el chat que dice, cuando hablas de micelio de poca calidad, ¿a qué te refieres? ¿De variación genética, supongo? Claro, o sea, principalmente cuando hablamos de micelios de poca calidad, son micelios que, primero, son de dudosa procedencia, no sabemos de dónde vienen. Segundo, no sabemos si están probados o no, qué tan bien funcionan en el sustrato. Sobre todo porque muchas veces a lo mejor nos llegan, qué sé yo, micelios que han sido transferidos 27 veces de placa en placa y ya pierden vigor. Incluso a lo mejor no han perdido vigor, pero sí a la hora de fructificar esos cuerpos fructíferos, esos esporomas, no tienen los caracteres taxonómicos adecuados que nosotros buscaríamos. El tamaño, la forma, incluso muchas veces, incluso propiedades organolépticas, que por ahí, por no estar bien cuidados, pues sí que sí, no te sepan igual de ricos.
También nos dice Javi, hay unos módulos de flujo laminar FFU en las páginas chinas, las cuales están a unos 600 euros aproximadamente, a la que se puede agregar un cajón y un prefiltro. ¿Dices Ujú. que esas servirían? ¿Alguien tiene registro de usos de esos módulos? Mira, yo precisamente, gracias por la pregunta, Paulette, precisamente tengo una de esas aquí en casa también. Y va bastante bien, o sea, al final lleva un filtro, este creo que es un H12. H12 es uno de los estándares que hay también para filtrado de aire EPA. H12, H13 y H14. Obviamente el H14 es mucho más estricto que el H12, pero para trabajar en casa y para hacer pruebas es más que suficiente. Como les digo, igual que antes, lo importante no es qué material me voy a comprar, sino si sé o no utilizarlo y si tengo buenas formas de trabajar. Eso es lo esencial. Entonces, de poco me sirve gastarme 600 dólares en una pequeña cabina de flujo si realmente, o un espacio aeroconfiltrado EPA, si luego no soy capaz de sacarle el partido que realmente es necesario. Entonces, está muy bien que compren ese tipo de equipos. Creo que aquí en España sale por unos 250 euros, que serían como unos 300 dólares, importado de China también. Pero bueno, igual se aprovechan para venir a Europa y compren de esas cositas, no las compren a esos precios tan caros. ¿Cómo aplicas el cloranfenicol? No le aplico directamente, son medios de cultivo que ya viene en el preparado, ¿de acuerdo? Como les digo, el cloranfenicol, se lo repito por si no quedó claro, es un antibiótico que resiste el autoclavado, resiste altas temperaturas. Antes se usaban otros antibióticos y lo que ocurre con esos, por ejemplo, la penicilina o la estreptomicina, lo que ocurre es que no aguantan el autoclavado. Entonces había que añadirlos post esterilización del medio de cultivo cuando estaba por debajo de 60 grados para que no se desvirtúe precisamente el antibiótico y tenga efecto. Entonces, eso sí se usaba antes, pero bueno, a día de hoy el clanfenicol es mucho mejor. Y si lo añaden de forma externa, una buena proporción serían 2 mililitros por cada litro de medio de cultivo. ¿Sí? Nunca pasar de 2 mililitros porque es un montón. Y lo pueden añadir antes o después del autoclavado. Ahí no habría problema porque yo lo haría antes, porque, como les digo, no pierde propiedades con el ciclo autoclavado. Sí, o sea, bueno, en lo personal yo preferiría no tanto usar antibióticos Yo tampoco porque soy amigo de los también antibióticos. ajá, corres el riesgo de no utilizarlo bien, de añadir muy poco y de ahí empezar a crear, no sé, resistencias. Entonces, Ese es el em, tema, la resistencia, ajá, sí. creo que por ese lado yo prefiero como que se contaminen los que se tengan que contaminar y volver a hacer. Pero bueno, Claro, como te dice... digo, a veces puntualmente, perdón, y ya termino con eso, a veces estos que vienen con cloranfenicol, sobre todo, por ejemplo, para cuando partimos de esporas o de hongos silvestres, que por ahí sabemos que se va a contaminar, nos viene muy bien para hacer ese primer aislamiento de punta de IFA o que vayamos, la técnica que vayamos a utilizar, como para asegurarnos que esté lo más limpio posible. ujú. Mateo Cuadrado nos dice, ¿qué tan efectivo es el uso de medios de cultivos líquidos y granos en comparación al uso de agares? Bueno, realmente creo que son cosas diferentes, o sea, es un poco también cómo gestiones o cómo plantees tu estrategia de trabajo. Obviamente, para llegar a medio líquido tienes que pasar por sólido, más que nada porque partir de un medio líquido sin agar colonizado, sin agar con micelio expandido, no te garantiza que no tengas contaminaciones. O sea, tampoco te lo garantiza que lo uses, pero por lo menos sabes que ese plato Petri, esa placa Petri, está limpia. Y entonces a partir de ahí ya sí puedes pasar a un medio de cultivo líquido. Entiendo que lo pregunta también un poco para poder acelerar o poder llegar a más cantidad de sustrato o grano. Puede usar para las dos cosas el medio líquido. Medio líquido está muy bien, es una técnica que venimos usando desde hace años y cada vez se usa más, incluso también para sustratos. Obviamente los sustratos hay que formularlos diferentes que si usáramos grano, hay que suplir esa necesidad de carbohidratos y de otros elementos necesarios, pero como digo, más que cuál es mejor, yo diría para qué los vas a usar. O sea, si tienes claro que quieres usar medios líquidos para grano o para sustrato, siempre tienes que partir de Petri, eso por descontado. Em, Jesús Ruiz nos dice, ¿cuánto es el tiempo de conservación de esporas a temperatura ambiente tipo 25 grados?
Bueno, eso es como si preguntáramos cuánto vive un humano sin comer. Pues depende. Es muy relativo. O sea, lo importante para que las esporas sobrevivan, primero, es que tengan un ambiente con cero humedad, ¿de acuerdo? Que estén bien selladas, bien cerradas y, por supuesto, alejadas de la luz, ¿vale? La luz del sol también las estropea mucho. Aunque digamos muchas veces, y que es cierto, que las esporas son estructuras de resistencia que incluso pueden viajar por el espacio y llegar a otros mundos, no digo que no, pero claro, también por otro lado, la tasa de mortalidad es muy alta. Fíjense que un hongo es capaz de producir millones de esporas, un solo esporoma. Entonces, la tasa de mortalidad es altísima, porque si todos esos millones de esporas llegaran a buen puerto, bueno, pues la Tierra entera sería un micelio andante. Sería increíble. Pero no, la tasa de mortalidad en esporas es muy alta, ¿de acuerdo? Entonces, es por esa razón también que cuando las preservamos, intentamos mantenerlas alejadas de humedad y de luz. Y bueno, por ahí pueden aguantar años. Yo he trabajado con esporas que tenían 3 o 4 años y eran viables. Hemos trabajado con ellas, con micelios de cubensis, por ejemplo, y han estado bastante bien. Obviamente, cuando partimos de esporas, también tenemos que entender que trabajar con esporas nos da mucha más diversidad, ¿de acuerdo? Genética, porque hay pues, un cruce que puede salir cualquier cosa dentro de la especie, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que no nos garantiza poder tener a lo mejor los caracteres taxonómicos que nosotros buscamos. Como por ejemplo, nos puede ocurrir, ese gato, nos puede ocurrir que por ahí, qué sé yo, pues partimos de esporas de Pleurotus ostreatus, por ejemplo. Y bueno, pues yo tenía idea de que eso iba a ser maravilloso, pero luego a la hora de la verdad, a lo mejor el micelio es más lento, no toma los sustratos a la velocidad que nos gustaría, no se extiende bien por las placas Petri, o por ahí los esporomas que genera son más pequeños. Entonces, ahí sí que nos iríamos, cuando buscamos algo en concreto, nos iríamos a clonar un espécimen, ¿de acuerdo? Y si partimos de esporas, pues hacer muchas pruebas, obviamente. Es mucho más lento, nos va a llevar meses, pero a base de transferencias y de aislamiento de ciertos micelios, podremos llegar precisamente a unas genéticas bastante mejores y más trabajadas. Eso también tenemos pensado, como tengo el canal de YouTube un poco abandonado en los últimos tiempos, este año me había comprometido conmigo mismo, mi persona, mis amigas me están animando a ello además, a regrabar algunos vídeos que no han quedado claros y empezar con un curso cortito de prácticas, de buenas prácticas de laboratorio sobre todo. Sería genial. Por ahí te pusieron, te faltó agregar el Discord. ¡Ay, el Discord! No, pero me cuesta mucho ya. Tenemos Telegram también y otras cosas, pero no me da la vida para tanto. Y Sí. además, si contratase a una persona para llevar las redes sociales sería fantástico, pero no me parece tan bonito porque no me entero de las cosas. Además que tendría que pagar a esa persona, porque nadie trabaja gratis o no me parece bien trabajar gratis. Entonces sí, complicado. Siento. Bueno, por ahí nos preguntan también, ¿sabes dónde conseguir en Colombia? Si sabes dónde conseguir en Buenos Aires, con qué cepas se recomienda empezar a ensayar. Si hay alguna que crezca bien en esta época. Bueno, la persona de Buenos Aires, Hernán, nos pregunta si hay alguna bien que crezca bien en esta época y no Ujú. tenga un periodo desde el cultivo de esporas hasta la fructificación muy largo para hacer todo el proceso. Gracias. Ah, Bueno, pues muchas preguntas en una. Comenzando por la parte de dónde comprar los insumos. Bueno, entiendo que cada país, obviamente, va a tener lugares diferentes, pero en todo siempre hay algún laboratorio, que sé, en México, en Colombia. En Argentina tenemos un laboratorio pequeñito nosotros también que se llama la Micoteca. O sea, en Argentina lo tiene un poco más sencillo para encontrar genéticas. Y en Colombia creo que también tengo por ahí algún amigo que tiene laboratorio, luego reviso porque no me acuerdo del nombre exactamente. En México están los chicos de Fungiterra, que tienen un cepario espectacular, también de un montón de cepas muy cuidadas. Si no, también siempre podemos optar por importar de otros países. Aquí en España tenemos la tienda nuestra con el laboratorio de micolegas.com. En Estados Unidos, ¿qué te voy a contar? Tenéis allí a Nordsport o a The Mycelium Emporium, hay un montón de empresas que se dedican también a los micelios, Terrestrial Fungi, no sé, un montón. Depende también un poquito de lo que busquemos. Pero si vamos a hacer todo el proceso completo desde esporas, si no lo hemos hecho nunca, no empecéis por las esporas. Empezad por otra cosa. Porque detectar los nudos,
saber qué zonas tenemos que aislar, si están bien o mal, si no tenéis experiencia, os va a costar un montón. No sé si me queda Em, alguna cosa más de la pregunta. no, está bien. Ajá. Mateo Melgarejo nos pregunta, Ujú. ¿cuál es tu valoración sobre el uso de peróxido en el cultivo de hongos? Bueno, buena pregunta. Mateo, ¿verdad? Es quien la ha hecho. Bueno, pues esto supongo que viene también a colación de que todos hemos pasado por el uso de agua oxigenada, de ese peróxido de hidrógeno, sobre todo por un libro que llegó a nuestras manos hace muchos años, de Russ Wayne, si no estoy mal, que era Cultivo con peróxido. Primero, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, no tiene un poder desinfectante adecuado, no mata esporas, entonces no es tan buen sistema. Por ahí sí es complementario. Por ejemplo, cuando vamos a meter un hongo silvestre en nuestra zona de trabajo de laboratorio, le hacemos varios lavados, con alcohol, con cloro y también con agua oxigenada, precisamente para, con todos esos espectros diferentes, poder llegar a la mayor cantidad de contaminaciones y poder eliminarlas. Entonces, el uso de peróxido está bien como ayuda, como una pequeña barrera, pero no soluciona el problema. Ujú. Pepito Grillo nos pregunta, tipos de microscopios, ¿cuál sería tu elección? Uf, depende para qué. Bueno, no sé si esperar a que vuelva porque he visto que se ha ido. Ah, sí, es verdad. Qué mala suerte. Ah, Ahí mira, está, ahí llego. está. Pepito, ya, tranqui, tranqui. Te cuento, con el tema de microscopios, mira, unos buenos microscopios tienen que tener una muy buena óptica, ¿de acuerdo? La óptica es esencial. Entonces, normalmente ya nos vamos a microscopios, bueno, mínimo que tengan la lente de 400 de inmersión en aceite para poder ver esporas de forma adecuada. Sobre todo también para las preparaciones, que si queremos estudiar, qué sé yo, hombre, pues por ejemplo, para ver la, la lista de las láminas, pues no lo vas a necesitar. A lo mejor hasta con una pequeña lupa de 25 ya puedes ver la lista de una lámina de un entoloma, por ejemplo, a ver si es aserrada o no. O sea, con eso te valdría. Pero, por ejemplo, para trabajos mucho más profundos, sí. Eh, Menos de $1000 no te vas a gastar. Eso te lo puedo asegurar. Salvo que encuentres algo de segunda mano que por ahí puede estar bien, ¿eh? De hecho, muchas veces encontramos cosas de segunda mano de laboratorios que han cerrado o incluso de propios organismos públicos o privados de educación que por ahí van a renovar equipos y bueno, pues podemos encontrarlos a buen precio. Igual es muy importante que la estructura del microscopio sea bastante buena, bastante rígida, para no tener vibraciones a la hora de, sobre todo, mover la lente, que tengamos un buen ajuste para poder enfocar de forma adecuada, si luego le vamos a poner cámara o no, para ver lo que estamos analizando en el ordenador, por ejemplo, en la computadora. Entonces, bueno, como digo, siempre hay lo mejor, la óptica y la propia estructura del microscopio, que sea de buena calidad. Javo Gómez nos dice, buenas tardes, noches, acá en clima semitropical y con climas que rodean los 32 grados de día y 25 de la noche. ¿Crees que es posible producir en una casa o debería esperar al otoño? Bueno, vamos a ver. Mira, y además así me acuerdo también de que la anterior pregunta también preguntaba que qué cepas eran las adecuadas para el verano. Javo, asiente con la cabeza, ¿eres de Argentina? Sí, vale. Vale, entonces en Argentina es verano y están en un verano, en la mitad del verano prácticamente, les queda todavía casi 2 meses de verano por delante. Entonces, especies que toleran bien la alta temperatura, Ganoderma, reishi, ¿vale? Ganoderma lucidum o Multipileum son dos especies que crecen bien con calor, no tienen problema. Luego nos podemos ir a otras comestibles como Pleurotus dillamor, por ejemplo, o Pleurotus citrinopileatus, también suele estar bien para las temperaturas altas. Pleurotus pulmonarius. Dentro de las pleurotáceas tenemos algunas que por ahí son más adecuadas para las altas temperaturas. Pulmonarius es la reina del verano. Yo creo que es de las que más vendemos también. Y por ahí tenemos alguna melena de león adaptada al calor. Cuando digo adaptada al calor, no es que a los 32 grados no le va a ir bien. Pero bueno, sí soporta bien los 25 o 26 grados sin problema. Se lo banca sin ningún problema. Esos serían algunos ejemplos. Tremela fuciformis, que es un parásito de la Nulipoxylon archeri, bueno, entre Anulipoxylon en general, dentro del género. Em, es una seta también divertida. Y bueno, de hecho tenemos ahí un reto en Argentina que el que compre el micelio de tremela y de Nulipoxylon y consiga fructificar,
tenemos un regalo. Porque lo que queremos además es que la gente practique, pruebe y haga cosas. Entonces, terminando tu pregunta, Javo, estás a tiempo de cultivar esas siempre y cuando te des prisa en preparar los micelios, porque ponte que si empiezas hoy, desde que lo pides hasta que te llega y hasta que tengas el grano bien expandido, bien colonizado, a lo mejor pasan 3 semanas o 4. Entonces te va a quedar solo un mes para pasarlo a sustrato y que te fructifique. O sea, casi vas a andar con una cosecha, aunque entiendo que por ahí el otoño en Argentina hasta finales de mayo todavía tienes unas temperaturas adecuadas, depende de la zona, claro. Hablo de Mar del Plata hacia arriba, Mar del Plata hacia abajo, Necochea y ya de la Patagonia ni hablamos, ahí ya estará más fresquete. Sí, creo que sí hay muchas complicaciones también en áreas más salubres, o sea, donde están más cerca de la playa. Por ejemplo, acá en Sí, Ecuador también, como, bueno, eso también lo hemos discutido en reuniones previas sobre las dificultades de cuando vives cerca al mar también. y sí, claro, cada Am, sitio es diferente. No es lo mismo estar en la playa que arriba en los Andes. Pues nada que ver. Yo cuando vivía en Cuenca, ahí en Ecuador, los hándicaps que yo tenía era sobre todo la hora de pasteurizar, los mayores problemas por el tema de la temperatura. Que cuanto más alto estás del nivel del mar, antes hierve el agua. Entonces, había veces que no podía llegar a la temperatura que yo quería. Estaba bien complicado. Así que sí, la em, ubicación es esencial. sí, Samantha Flores nos pregunta, muchas gracias por toda la información. Después de hacer el medio de cultivo, ¿cuál es el espacio adecuado para que crezca el micelio? Entiendo que se refiere a dónde poner las placas. O Sí, sea, yo creo. preparo el medio de cultivo, lo meto en mis placas Petri, o como decía antes, unos botecitos de estos, que obviamente voy a esterilizar y voy a limpiar antes de usarlos. Lo ideal sería ponerlo en un espacio que puedas controlar bien la temperatura, tener una pequeña sonda de temperatura, no sé si tengo alguna por ahí, esta misma, de estas típicas que tienen un cablecito y ese cablecito es la sonda de temperatura en sí, esos están bastante bien. Entonces, la mayoría de hongos, cuando se desarrollan en su fase de desarrollo de micelio, suelen rondar los 25 grados, 23, 24, 28. Cordyceps un poco menos, Cordyceps militaris anda por los 20 grados, entre 18 y 22 aproximadamente. O sea, cada especie tiene su temperatura objetivo. Cubensis, por ejemplo, con 25 va muy bien, las pleurotáceas con 25 van bien, Ganoderma también, qué sé yo, Ipsicicus marmorius y Tessellatus también van bien. eh, hay un montón de ellas que a esa temperatura sería lo ideal, 25 grados. Te puedes armar con una caja de Tegopor, caja de Forespan, caja de ese corcho blanco que tan complicado es de reciclar. Esas están bien, ¿vale? Creo que es polietileno expandido, ya no estoy seguro. Bueno, esas están bien porque conservan muy bien la temperatura. Entonces, por ahí, con esa sonda tú puedes controlar a qué temperatura está. Si por ahí le tienes que poner una pequeña manta eléctrica para que le dé un poquito de calor, siempre, nunca en contacto directo con las placas, porque mucha gente sitúa bien la sonda, la pone en el ambiente, pero luego las placas las tiene encima de la manta y entonces, pues eso, claro. Se pone a 30 grados y claro, el ambiente está a 25, pero las placas no. Entonces se te van a chicharrar. Igual que también siempre las ponemos boca abajo, ¿vale? Para que no cree toda esa condensación que muchas veces ocurre si las ponemos boca arriba. Y además que también promueve la hidratación del agar, que es muy importante para que nos duren más tiempo. Hay algunas preguntas que se repiten un poco Ujú. con respecto a cómo evitar el crecimiento de bacterias, que eso ya lo mencionaste. Igual les recuerdo que el video va a estar disponible. Voy a hacer todo lo posible para hacerlo hoy mismo. No les prometo nada, pero a más tardar el siguiente lunes ya va a estar en el canal de la Asociación Micófila del Ecuador. Ahí también tenemos disponibles un montón de recursos que igual espero que les gusten y puedan darse una vueltita por ahí por los distintos videos que tenemos. Am, una pregunta que está interesante de Leda Ujú. Lawson nos pregunta, ¿es posible tener en un mismo espacio melena de león y Pleurotus ostreatus? Bueno, de hecho, la cepa de melena, o sea, partiendo de que tengas una melena de león de frío, y cuando digo de frío es que normalmente ese tipo de melenas se suelen cultivar entre 18 o 20 grados aproximadamente, podrías compaginarlo con una cepa de Pleurotus ostreatus que también maneje esas temperaturas.
O sea, obviamente nosotros partimos de, primero, las temperaturas y segundo, también la humedad, ¿vale? La humedad es vital, pero también tenemos que tener en cuenta la ventilación. La ventilación es esencial. Y por ahí sí que hay un cambio entre melena de león y pleurotus, porque melena de león, de hecho, es muy exigente con el intercambio gaseoso. De hecho, si no la ventilamos bien, van a crecer con forma coraloide, que se llama. En lugar de sacar esos acúleos, esas agujas preciosas que realmente le dan ese nombre de melena de león, lo que nos ocurriría sería que sería una formación coralina, como eso, como corales, como que fuera una ramaria. Entonces, nada que ver. Y eso es normalmente es por falta de ventilación. Entonces, sí podrían estar juntas, pero yo intentaría hacer una estrategia para que las zonas donde más se acumula el CO2, que normalmente es la parte de abajo, ahí tendría las pleurotáceas y en la parte superior tendría las melenas. Ojo con cargar demasiado las estanterías, ¿vale? No por tener mucho espacio lleno todo de hongos, porque no. De hecho, los hongos también producen CO2 y bastante. Así que mucho cuidado con eso. Am, ok, creo que hemos terminado con Hemos las batido un récord. preguntas. Si hay alguna pregunta que me salté y la quieren poner acá abajo, podríamos discutirla. Sí. Mira, veo Edgar, yo del Marta Ten que pregunta Edgar. Yo ajá, tengo aquí también un Marta Ten para hacer pruebas. Ahora hay unas melenas de león, unas Citrinopeleatus y unas Ostreatus ahí puestas creciendo. ¿qué es el martatén? Sí, Marta Ten es el típico invernadero de estos Ah, verdes de plástico, tipo Marta se les llama. Sí, están bien. Los no típicos sabía para que poner existía un nombre. macetas. Sí, de hecho, yo el que tengo le tengo adaptado con un humidificador para aportarle humedad, con unos ventiladores, uno de extracción y otro de ventilación para meter aire y sacar aire. Y bueno, pues, obviamente la iluminación también es importante dependiendo de la especie que vayamos a tener para que tenga la pigmentación adecuada y el desarrollo adecuado. Pero bueno, pues hay muchas formas. Para conseguir una Martatén de estas, pues, qué sé yo, aquí en España vas a cualquier gran almacén tipo Leroy Merlin, Leroy Merlin, o incluso por Amazon, también todo este tipo de lugares te lo pueden enviar. Yo sí siempre soy partidario del comercio local, así que busquen en su barrio a ver si alguien tiene este tipo de invernaderos, pero por lo general ya está complicado de encontrar. No, igual también, o sea, también hay que tener cuidado con traer especies de otros sitios porque a veces no sabemos la forma correcta de descartarlas y de pronto estamos Ujú. insertando una especie que no debemos insertar y luego terminamos con problemas de invasiones por ahí. Entonces, no. ¿Dónde has ido? ¿Allí en Estados Unidos? ¿Tú te acuerdas, Ajá, Polé, con de un el Citrinopeleatus que se les ha ido de las manos? sí, con el Y que está todo el citrinopsia. bosque lleno de Citrinopeleatus por todas partes. Sí, porque ¡Qué es un locura! hongo que pasó de ser saprófito a actuar como endófito, entonces está matando árboles y ahorita están con Mm. problemas con ese hongo. Y Am, fíjate tú qué complejo eso. sí. Vamos con Julieta Maldonado, nos dice que están armando un garaje para el cultivo y que la idea es separar o aislar una parte para colocar la cabina o la sala de trabajo un poco más estéril y otra parte para colocar dos o tres carpas tipo indoor para la fructificación. Mm. Em, no vamos a poder tener los mismos parámetros de humedad y temperatura para todo, pero sí al menos va a estar dentro de un margen. ¿Alguna recomendación? Sí, mira, sobre todo partiendo de la base, qué buena pregunta también. Julieta es quien la ha hecho, ¿no? Sí. Muy buena pregunta, porque es algo que lo he pasado por alto y creo que también es importante señalarlo. Es muy importante separar los espacios de trabajo. El lugar donde yo trabajo en el laboratorio no pueden estar ahí creciendo unos micelios. O sea, yo, por ejemplo, si tengo aquí una fructificadora, no me voy a poner aquí a trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente aquí va a haber esporas, aunque yo no las vea, van a estar ahí. Hay un montón de microorganismos, pero encima, si además se lo pongo más fácil con hongos aquí creciendo, pues obviamente voy a tener problemas. O sea, importante separar bien los espacios. Incluso está bien que tenga varios invernaderos para el cultivo, porque por ahí si tienes una contaminación grande en uno de ellos, no pierdes toda la cosecha. O sea, por ahí tendrás que parar solo uno de ellos y seguir con los demás. Pero sí, sí, muy importante eso de separar muy bien los espacios de trabajo. Quizás el de incubación podría llegar a compartir espacio con el laboratorio, con el lugar de trabajo, pero el de fructificación sí o sí tiene que ser independiente y aislado. ¿La extracción de aire debe ser en la parte inferior y la inyección en superior? Nos pregunta Tucán.
Normalmente, cuando armamos este tipo de invernaderos, sí, porque normalmente es en la parte inferior donde más se nos acumula el CO2, entonces de ahí es donde sacamos y metemos aire por arriba. Pero ojo, porque sí conozco situaciones en las que por elevadas temperaturas sí les ha interesado ventilar desde abajo y extraer el aire desde arriba para sacar todo ese calor que se acumula en la parte más alta del invernadero. O sea que eh, hay situaciones en las que sí compensa hacerlo de esa otra manera. Entonces, digamos que el criterio depende un poquito de cada persona y de la época del año en la que estés, de las condiciones climáticas de tu zona. Bueno, por ahí Lucas nos da una recomendación de Gordotech para si queremos ver filtros EPA en YouTube. Buen canal, sí. De ahí Pia Natales nos dice muchas gracias, Javier Polet, interesante toda la información, miraré sus canales. Em, Anthony nos dice una pregunta, ¿cómo puedo fructificar un hongo comestible que encuentro en un bosque? ¿Hay un tratamiento previo a realizar para que no se contamine? Sí, o sea, si estamos haciendo esa pregunta y llegamos a ese punto, significa que nos falta mucha base de todo lo demás. Entonces sí, claro, claro que le damos un tratamiento. Primero, siempre que vamos a clonar un hongo silvestre, no lo metemos así como así de la calle, ¿de acuerdo? O sea, siempre le damos unos baños desinfectantes, como digo, con cloro, con alcohol, con agua oxigenada y obviamente previo a todo eso le rehidratamos con agua destilada, ¿vale? Entonces toda la parte exterior del hongo va a quedar inservible, pero nosotros lo que buscamos es sacar tejido del interior. Y cuando hablo del interior, no es de cualquier parte. O sea, siempre evitamos la zona que esté cerca del sombrero de las láminas, para que no tenga esporas y pueda intervenir en el proceso. Si yo realmente quiero mantener la genética constante y hacer un clon, literalmente, de ese hongo, con todas sus características, tendría que sacar un poquito de tejido, normalmente de la parte alta del pie. Y ojo también con la madurez de esos esporomas, ¿de acuerdo? De esos cuerpos fructíferos. Porque por ahí, si ya están esporando o están demasiado maduros, el micelio no está tan activo en comparación con ejemplares más jóvenes. Sí. Y ya para ir cerrando, Pepito Grillo nos pregunta, ¿es conveniente el uso de lámparas germicidas en la sala de fructificación? ¿Afecta el desarrollo? No sé si se refiere a las lámparas UV. Entiendo que sí. Pepito, hazme así con el dedo si te refieres a este tipo de lámparas germicidas de VC. Sí, ¿verdad? Vale. No, no es recomendable, porque al final es una radiación ultravioleta que también le va a afectar a nuestros hongos. ¿De acuerdo? Entonces, no, ni ozono ni radiación ultravioleta en las zonas de fructificación, solo para las zonas de trabajo en los que van a ser nuestro laboratorio casero, en este caso, o un laboratorio más profesional, ahí sí. Siempre cuando Para designemos tratamiento de aire, cuando sí. designemos el día de limpieza, ahí hacemos toda la Claro, no, no. limpieza. Y eso es basiquísimo, Polet, porque tener un calendario de trabajo, sobre todo ya cuando te vas dedicando más profundamente a ello, muy importante tener un calendario muy estricto de limpieza. Y sobre todo hacer limpiezas a distintos niveles. Puedes tener una más básica de suelos y paredes todas las semanas, pero luego tienes que hacer una a fondo, al menos cada 3 o 6 meses, de vaciar absolutamente todo, hacer un tratamiento adecuado con algún producto de limpieza un poquito más agresivo, qué sé yo, desde cloro comercial, rebajado con agua, obviamente hasta, qué sé yo, hay gente que usa quarks o usa... Los quarks son, por ejemplo, el amonio cuaternario. O por ahí usa, qué sé yo, Espadol, que también es fungicida. O sea, hay un montón de productos que por ahí la gente sí puede utilizar. Pero para llegar a eso, vamos a tener que estar con el alcohol a 70 siempre. Sí. Mucho antes trabajando, sí. Bueno, muchísimas gracias, Javi. Ha sido un gusto tenerte en el espacio. Un gusto con todos ustedes igual. Recuerden que pueden seguirnos en redes, seguir a Sport World en redes, a la Asociación Micófila del Ecuador y que siempre les estamos tratando de traer a este tipo de este tipo de charlas, este tipo de profesionales que nos pueden ir aclarando dudas en todo lo que se refiere al reino de los honguitos. Entonces Y nos sí. estamos viendo el lunes 2 de febrero con etnomicología para ver cómo se usan los hongos en Ecuador. Esa recontra recomendadísima, esa del 2 de febrero, porque mi buen amigo Pablo Gamboa es una bestia absoluta de la endomicología en Ecuador y en el mundo. O sea, es un gran referente y tiene unas historias que son realmente deliciosas. No les quiero hacer spoiler, pero no se lo pierdan, de verdad. Va a estar muy bueno. Muchísimas gracias, nos vemos. Chau, chau. Bueno, abrazos a todos, gracias por venir. Nos vemos, chao.
Chao. Chao, Javi. Muchísimas gracias Chao. por estar.